Charlas fiscales y de negocios. Bienvenido a un espacio de difusión del conocimiento contable, fiscal, empresarial y de negocios. Juan José Galván González y grandes profesionales te compartirán sus puntos de vista en relación a temas asociados a la maravillosa profesión de la contaduría pública. Muy buenos días, tardes, noches a la hora en la que estés escuchando este programa. Bienvenido. Hola, hola, bienvenidos, buenos días. Hoy iniciamos un nuevo episodio, un nuevo programa de charlas fiscales y de negocios. El día de hoy, como todos los viernes, me siento muy agradecido, pero hoy más, Pascual, porque es una época difícil para el contador, una época de declaraciones anuales, entonces yo valoro mucho el que te des el tiempo de estar aquí platicando con nosotros una hora. Vamos a platicar uno de los temas que yo considero el más importante de toda la profesión, así en esos términos lo manejo, porque es el informe de auditoría y porque pues realmente aquí es donde se culmina pues todo el cúmulo de conocimientos que hay a lo largo de nuestra profesión. Partimos desde el área contable, el área de las finanzas, y pues aquí precisamente es donde se ve reflejado. De verdad que estoy muy contento porque nos apoyes. El día de hoy voy a leer una breve reseña de, de nuestro expositor, de nuestro amigo. Él es el contador público certificado Pascual Emiliano Castro. Es licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene una maestría en impuestos. Tiene además la certificación general mediante examen ante el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Dentro de su actividad profesional, gerente en el área de auditoría, expositor local de normatividad contable, profesor a nivel licenciatura de diversas universidades, expresidente de la Comisión de Auditoría y Normatividad Contable del Colegio de Contadores Públicos de La Laguna, parte integrante del Consejo de Administración del Colegio de Contadores Públicos de La Laguna, actual y anteriores, integrante de la Comisión Regional de Normas de Información Financiera de la región noreste. Es además, no viene aquí en la reseña que me compartiste, pero es el flamante contador presidente del Colegio de Contadores Públicos de La Laguna. Pascual, muy modesto, pero hay que reconocerlo, honor a quien honor merece. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan José? Muy bien, Juan José. Contento y agradecido, hombre, por la invitación. No, Y al listo, contrario. listo para charlar, listo para hablar del informe de Oye, auditoría. exactamente, el informe de auditoría, así en una primera aproximación, ¿qué opinas del concepto? ¿Exagero yo al decir que pues es lo máximo en la profesión o sí lo es? Fíjate que no exageras, dices atinadamente, Juan José, es ahora sí que la expresión que tenemos nosotros los contadores cuando ejercemos esta función, esta actividad, es nuestra carta de presentación, vamos. Lo que nosotros redactemos, lo que nosotros digamos, tiene validez plena porque así nos lo hemos ganado, porque desarrollamos un trabajo que está lleno de conocimientos. Digo, ahora sí que si eres auditor, por supuesto que tienes que dominar las normas de información financiera. Y en este informe, que es la presentación que hacemos de nuestro trabajo, vamos a terminar por concluir si las cosas están bien o no están bien, vamos, en la situación financiera de la empresa por la cual hagamos hecho la auditoría. Sí, de acuerdo. Me llama mucho la atención lo que comentas y luego cuando estoy con los estudiantes en el salón de clases, yo trato de no abrumarlos con esto que acabas de mencionar, que a mí me parece muy importante. Realmente el auditor debe de conocer de normas de información financiera y muchas veces pues nos asustamos cuando vemos las NIF, decimos, imagínate, tengo que aprender NIF para hacer auditoría y además pues la regulación que ya de por sí tiene cuenta las NIA, las mentadas NIA, la normatividad en materia de auditoría. Pascual, ¿vas a presentarnos material? ¿Lo vamos a aventar así platicadito?
Mira, que no lo podemos aventar como tú decidas, puede ser platicado, yo quisiera que interactúen quien nos escucha, tengo un material, pero muy sencillo, o sea, lo puedo ver acá por fuera, pero me interesa más que interactúen quien nos escucha. Ok, ok, perfecto. Entonces, el informe de auditoría, ¿cómo le hago yo para aproximarme al concepto? ¿Cómo le hago para conocer dónde viene definido? ¿Cómo se da ese primer acercamiento a esta palabra o estas palabras? Fíjate que cuando nos estamos adentrando o cuando nos adentramos a este mundo de ser auditor, de llevar a cabo una auditoría de estados financieros, nos debe de quedar bien en claro algo, Juan José. Conocer los objetivos globales de una auditoría. Son dos, ¿sí? El primero es que debemos de obtener evidencia suficiente y adecuada. Y el segundo es emitir una opinión. Una opinión redactada, una opinión entregada en un informe. Entonces nos debe de quedar claro que si vas a hacer una auditoría, tienes que buscar dos objetivos. Uno de ellos es entregar un informe. Entregar un informe cuando ya hayas realizado tu trabajo, cuando hayas obtenido la evidencia, cuando hayas obtenido la información necesaria para poder concluir. Un informe de auditoría, debe quedar claro, no es un requisito. Es decir, ¿qué trato de decir? Híjole, lo voy a pronunciar tal y como se ve en algunas prácticas, con José. Es al que menos le ponemos atención. Híjole, hacemos una planeación de trabajo, desarrollamos un cúmulo de actividades, vamos y obtenemos información, obtenemos evidencia y constatamos que está bien, pero sin una buena planeación se da que andamos a las carreras, se da que no presupuestamos bien los tiempos y cuando tenemos un plazo por entregar la información, es común, sácale copia del año pasado y cambian el nombre. No le ponemos atención, esa es la verdad. Así se ha manifestado, así lo he visto. Entonces, pues no debería ser así. ¿Por qué? Pues porque pues es uno de los objetivos globales de la auditoría, emitir un informe y este informe de auditoría debe estar con base en la normatividad. Digo, para situarnos un tantito, quienes vamos empezando en esto de la auditoría, las normas internacionales de auditoría nos dan la pauta de cómo vamos a desarrollar una auditoría, o qué normatividad vamos a cumplir, o cómo la vamos a llevar a cabo, ¿sale? Entonces, la parte final de las diferentes etapas de la auditoría, las vamos a conocer en las NIAS de las 700 a las 800. Entonces, para situarnos, entonces, las normas internacionales de auditoría, en la parte final de su contenido, o casi en la parte final de su contenido, y de manera más específica, en la NIA 700, nos dices cómo vamos a formular esa opinión y cómo vamos a emitir ese informe de auditoría. Una vez que ya hayamos obtenido la evidencia, podemos concluir en si las cosas están bien o si las cosas no están bien y cómo vamos a poder o cómo vamos a emitir o cómo vamos a redactar, ¿sí? Entonces, si basándonos en que no es nuestro objetivo global, entonces deberíamos de hacer una cosa basada en normatividad. No es así como así, no es sacarle copia, no es cambiarle nombre allí el informe. Desafortunadamente, y lo acabo de presenciar, quienes nos dedicamos a esto de la auditoría, sabemos que la normatividad se adoptó allá en el ejercicio 2012 para los ejercicios que comienzan en 2013. Entonces, adoptamos las normas internacionales de auditoría, pero anteriormente hacíamos una auditoría con otra normatividad que es local, que son las normas de auditoría generalmente aceptadas, que ya quedaron en el olvido. Bueno, a la fecha, por muy increíble que parezca, he conocido informes de auditoría en el que señalan normas de auditoría generalmente aceptadas. Entonces, digo, pues quiero decir triste, pero pues la verdad que sí entras en desánimo que todavía no se le ponga atención debida. Al menos, pues conocer que la normatividad ya cambió
Y si cambió, pues entonces cumplámosla, vayamos a la normatividad y cumplamos con esa regla, con esa indicación de cómo vamos a entregar el trabajo. Recordemos que nosotros los auditores tenemos credibilidad, ¿sí? Quien nos contrata es porque deposita la confianza en nosotros como profesionales y vamos a emitir una opinión sobre si sus estados financieros cumplen con las normas de información financiera. Entonces, no les quedemos mal a la sociedad, no les quedemos mal a esas personas que nos contratan, hagamos un trabajo debidamente y esto del informe es parte de la normatividad, entonces cumplamos con las mismas acuérdense que dijimos, es nuestra carta de presentación. ¿Sí? ¿Sí, Juan José? Y claro, yo destaco mucho, acaba de dar la otra cara de la moneda del informe. Yo cuando me toca platicar del tema, pues lo presumo, lo establezco siempre como el producto más especializado que tiene la profesión contable. Pero acabas de dar un tema ahorita, la otra cara de la moneda, el que luego, tristemente, a este informe se ve como pues, una cuestión, un paso más. Oye, ya me aventé todo el trabajo de auditoría, pues ¿qué falta? Pues, el informe. Como hasta cierto punto demeritándolo, que, insisto, no es la generalidad, pero evidentemente hay casos. Y hablabas de la parte de primero tener toda la evidencia de auditoría suficiente y adecuada y luego plasmar la opinión. Y creo que va con esta segunda cara de la moneda que estuviste comentando. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué dicen las NIAs? Si yo no tengo evidencia suficiente, ¿puedo emitir el informe? Por supuesto que sí se emite un informe. Es decir, no por el hecho de no haber obtenido evidencia, vamos a dejar de cumplir con la normatividad. Ojo, tenemos dos objetivos a la hora de ya llegar a esta etapa, a esta parte final, donde ya obtuvimos evidencia o no la obtuvimos evidencia. Tenemos dos objetivos claros. Primero, formarnos la opinión sobre si los estados financieros basados en la evaluación que hicimos y de las conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría obtenida para poder expresar la opinión. Ese es nuestro segundo objetivo, ¿sale? Entonces, ¿qué significa esto? Yo ya hice mi labor de campo, ya investigué, ya pregunté, ya apliqué procedimientos de auditoría, obtuve evidencia de auditoría, entonces ahora sí me siento a redactar mi informe. Ok. Hice mi trabajo, hice mi función, solicité información, no me dieron evidencia de auditoría por X o por Y, por lo que haya sido, no obtuve evidencia, eso no quiere decir que entonces no voy a entregar un informe. Por supuesto que voy a entregar un informe. Tenemos dos tipos de opinión. Digo, me voy a adelantar tantito para ver el contenido del informe, pero hay dos tipos de opinión. En el argot de auditoría, en términos acá comunes, en términos de coloquiales, si así lo quisiéramos ver, para ser un tantito más explicativos, esos dos tipos de opiniones generalmente le llamamos positiva y negativa, o favorable y desfavorable. En términos normativos se le llama no modificada y modificada. Esos son los términos que así deberíamos de utilizar. Pero bueno, como que nos gusta más utilizar el favorable y el no favorable. ¿Qué es el favorable? Cuando no tuvimos ninguna dificultad, hicimos un trabajo de acuerdo a la normatividad, obtuvimos evidencia de auditoría, constatamos en base a nuestros procedimientos que las cosas están bien, que se cumplió con las normas de información financiera y terminaremos por decir que, que opinamos y que los estados financieros están bien, están razonablemente bien. Pero ¿qué pasa? Cuando hicimos nuestra función, no tuvimos el apoyo, por lo que haya sido, y no logramos obtener evidencia de auditoría. Entonces, yo tengo que entregar mi informe. Ok, pero aquí ya las cosas cambian. No sería opinión no modificada, o no sería opinión favorable, o no sería opinión positiva. Sería una opinión modificada, que es sinónimo de negativa, que es sinónimo de desfavorable. Entonces, si no tengo evidencia de auditoría, ¿qué terminaría por decir? Bueno,
pues examinamos la situación financiera en la empresa en virtud de que no se me proporcionó evidencia o no pude constatar porque no estuvo a mi alcance, entonces me abstengo de opinar, ¿sí? No puedo emitir una opinión pues porque no se me dio elementos. Es decir, no tener evidencia de auditoría no significa que no vamos a entregar un informe. Por supuesto que se entrega un informe de auditoría, pero pues con la conclusión de que no está a mi alcance de decir si las cosas están bien o están mal. ¿Por qué? Pues porque no tuve evidencia. Por lo tanto, me abstengo de opinar. Son dos tipos de opiniones, ya lo mencioné, la no modificada, que es la favorable, y la modificada. Pero esta modificada se divide en tres diferentes tipos de opinión desfavorable. Es con salvedades. ¿Qué significa que con salvedades? Recuerden, no perdamos de vista que nuestro propósito es emitir una opinión respecto a si los estados financieros cumplen con normas de información financiera. Ah, ok. Fíjate que estos estados cumplen, salvo que hubo una norma, por ahí encontré una norma, pues que no la cumplieron. No sé, a lo mejor no lleva a cabo estimaciones, a lo mejor no reconoce alguna obligación, traducida en provisión, a lo mejor no aplica lo relativo a una normatividad en específico, por ejemplo, de 3, de 4, que son como que las más comunes que las contabilidades no las reconozcan. Bueno, pues si no tiene ese tipo de situaciones, entonces yo voy a terminar por emitir una opinión con salvedades. He examinado la situación financiera de la empresa, salvo que no se reconoce. Ah, bueno, pues entonces ya estoy emitiendo una opinión modificada, es decir, la que no le favorece. ¿Por qué? Pues porque no completa del todo la aplicación de las normas de información financiera. Ese es acuérdense que dije que hay tres tipos de la, no, de la desfavorable o de la modificada. El segundo tipo, sí obtuvo evidencia, tan obtuvo evidencia de que las cosas están no tan bien o están mal, ¿sale? Es decir, comprobé, porque sí tuve acceso y comprobé que no aplica la normatividad, la desconocen, no tienen las cosas bien. Ah, ok. Entonces, he examinado la situación financiera de la empresa. En mi opinión, ¿sale? Entonces, las cosas están mal, ¿sí? Emito una opinión desfavorable, negativa, porque obtuve evidencia, pero las cosas no están mal. Y la tercera es, el ejemplo que ya había dado por adelantado, es cuando no me proporcionan evidencia, no está a mi alcance comprobar la situación correcta o verificar la veracidad de los activos, de los pasivos o de la presentación de vida o de la información que tiene que manifestar la situación financiera. Entonces, como no estuve a mi alcance, me abstengo de opinar. Entonces, esas son las dos tipos de opiniones, favorable y desfavorable, o bien no modificada y modificada, que esta no modificada se divide en esos tres tipos. Depende de lo que hayamos obtenido en relación al desarrollo de nuestro trabajo. No lo olvidemos, para poder emitir un informe o para poder expresar una opinión, debemos de concluir en base a la evidencia de auditoría obtenida. No quiere decir que cuando obtengamos evidencia signifique que vamos a emitir un informe de manera favorable. No, la evidencia es o la información es para constatar de que si cumple con la normatividad financiera o no. Dicho de otra manera, como dicen las normas, con el marco de información financiera. Aquí en México tenemos, pues ya lo conocemos, las normas de información financiera. Entonces, derivado de la evidencia, va en función el texto que vamos a redactar ahí en nuestro informe, Juan José. Totalmente de acuerdo. Es esta parte que mencionas al final, siempre habría que emitir un informe, salvo evidentemente por ahí la NIA marca cuestiones muy puntuales donde se tenga que renunciar al encargo de auditoría. Pero, a ver, una vez que yo acepté el encargo, que yo llevo todo el proceso de la auditoría, evidentemente habría que emitir un informe que contenga esta opinión por escrito. Esta última parte que mencionaste me pareció muy interesante porque pues hay que documentar. Si no tenemos evidencia, si no tenemos esa documentación que me permita, que incluso hay una NIA concreta, documentación de auditoría, la NIA 230,
Si no la tenemos, pues en estricto sentido, no tendríamos la base para poder emitir una opinión. Y aquí, ahorita voy a pasar a preguntarte sobre el tema de la ética y el control de calidad que juegan un papel importante incluso dentro de la estructura del propio informe. Nada más mencionar antes, mira, estamos también en vivo en Facebook. Por aquí está nuestro amigo Gerardo Campos, presidente del Colegio de Nuevo Laredo, neolaredense. Luego yo batallo, lo dicen muy rápido ellos, de Nuevo Laredo. Saludos, estimado Gerardo, te mando saludos también, Gerardo. Y pues hay Saludos, gente aquí, Gerardo, saludos. por aquí nos sigue, está Magdalena López, gracias por seguirnos. Gustavo Gaitán, Miguel Muro, Esteban López, Jaime Pacheco, Cindy Hernández, pues acá estamos. Pueden hacérnoslo saber. Aquí en la sala de Zoom, Gaby Sánchez nos saluda, buen día. Melanie hace un comentario en relación a esto que comentabas del informe de agarrarlo nada más para cumplir el machote que actualiza solo nombres y no adentrarse en las recomendaciones, que es el Así es. debate que hace un año teníamos en el salón en la materia de décimo con el conta Juanjo. Pues ahí está el comentario. La estructura, estimado amigo, ¿cómo se conforma un informe de auditoría? Ya con este resumen muy claro de los tipos de opinión que existen, ¿cómo se manifiesta, cómo se estructura en ese papelito, ya sea un físico o digital, cómo se refleja la opinión de auditoría? Fíjate, Juan José, cuando tenemos esa mala práctica de basarnos en un informe ya preestablecido, la verdad es que tan nos facilitan las cosas que olvidamos su fundamentación. Entonces, lo había mencionado, la NIA 700 es justamente la norma que nos da las bases para poder emitir un informe debidamente establecido. ¿Ah? Ahí nos señala propiamente qué objetivos deberíamos de cumplir para llevar a cabo este informe. Pero te decía yo, basado en esa mala práctica que muchas de las veces, o todos pasamos por ellos, lo tengo que reconocer, allá cuando uno comenzaba, pues desconocíamos cómo se debería de presentar. Digo, para los que tenemos poquito o tienen poquito en esto de la auditoría, el principal objetivo de contenido del informe es la opinión, porque quien contrata a un auditor externo para que lleve a cabo una auditoría, sabe, por supuesto, desde el inicio, se le hizo mención en las responsabilidades que tiene el auditor. Oye, pues mi responsabilidad va a ser entregarte un informe en el que te voy a saber la opinión respecto a tu situación financiera. ¿Sí? Si cumple materialmente en todas las situaciones importantes, con las normas de información, si las políticas contables son las debidamente establecidas, ¿sale? Entonces, los que tenemos poco y que ya nos quedó claro que entonces el punto principal es la opinión. Fíjate que anteriormente yo siento que de 2016 fue el cambio, pero la opinión dentro de la estructura, y lo comento por el cuestionamiento, ¿no? De cómo es la estructura del informe, pero la opinión venía en la parte final de nuestro informe. Así estaba, pues ya redactado, preestablecido para que se nos facilitara la existencia. ¿Qué pasaba con esto? Pues que nos contrata, le interesa conocer de manera pronta su situación financiera, si cumple con la normatividad. Entonces, lo que él buscaba, por eso, a mí conclúyeme si estoy bien o mal. Entonces, se tenía que chutar ahora sí todo el contenido del informe para que al final llegara, en mi opinión, los estados financieros cumplen con las normas de información financiera. Ah, ok. Tanto que me entretuviste, pues me hubieras dicho eso desde el inicio. Bueno, yo siento, no digo que sea así, pero basado en ello, se reestructura el contenido del informe y comenzamos con la opinión. Antes de comenzar con la opinión, por supuesto que viene el título, ¿sí? Informe del auditor independiente. Ese es dentro de la estructura, el primer requisito que debemos de cumplir. El título, informe del auditor independiente. El destinatario, ¿a quién va dirigido? ¿Quién nos contrató? Pues van a decir, a lo mejor nos contrató el contador de una empresa. Ah, a lo mejor nos contrató el gerente de una empresa. Ojo, los mayores interesados dentro de la empresa, digo, por supuesto que es uno de ellos el contador, o uno de ellos los gerentes, o uno de ellos el administrador,
pero los mayores interesados son los accionistas. Por lo tanto, a los accionistas de la empresa tal, ¿va? Entonces ya llevamos el título. Informe del auditor independiente a los accionistas de la empresa tal. Y luego ahora sí, la opinión. He examinado la situación financiera de la empresa, el resultado de sus operaciones, el resultado de sus flujos de efectivo y los cambios en el capital contable. En mi opinión, ahora sí, los estados financieros cumplen razonablemente en todos sus aspectos materiales con la situación, cumplen razonablemente de acuerdo a las normas de información financiera. Esa es la tercera parte de la estructura del informe. Digo, es lo que mencionaba, eso lo encontrábamos en la parte final. Bueno, pues ya va al inicio. Eso es la opinión. Ok, ¿en qué te basas para emitir tu opinión? Ya sea positiva o negativa, o favorable o desfavorable, o modificada o no modificada, que son los diferentes términos que conocemos, ¿verdad? ¿En qué te basas? Digo, porque tengo que yo soportar mi opinión. Pues, ¿quién eres tú? Ah, bueno, pues yo soy un contador, yo soy un auditor que le conoce las normas de auditoría, que está preparado para hacer este tipo de funciones. Ah, bueno, pues tienes que señalarlo allí. Fundamento de la opinión. Bueno, fundamentas tu opinión en que realizaste tu trabajo de acuerdo a normas internacionales de auditoría, ¿sí? Que consideraste lo que dice el Código de Ética Profesional, que consideraste también lo relativo a ¿cómo se llama? A los controles de calidad. En eso vas a basar tu opinión, en que le conoces, en que estás preparado. Entonces, esa es la cuarta, dentro de la estructura, el cuarto punto en que se desarrolla el informe. Los vuelvo a repetir: título, destinatario, opinión y fundamento de la opinión. Es decir, ¿por qué dices que las cosas están bien? Ah, pues porque hice un trabajo de auditoría debidamente organizado, ¿sí? De conformidad con las normas internacionales de auditoría que establece que debo de llevar a cabo una auditoría debidamente ordenada, planificada y estructurada. Pero además le conozco al código de ética. Acuérdense que tendríamos que ser independientes. ¿Qué significa eso? Pues que tendríamos que tener independencia mental, que no deberíamos de afectar nuestro parecer de acuerdo a nuestro trabajo por alguien. Es decir, no debe estar direccionado nuestro resultado. Si me contratan con el propósito de que yo emita un informe positivo, pues seguramente me van a decir, oye, pero quiero que mi resultado sea esto. Ah, no, yo soy independiente, ¿vale? Yo tengo que realizar mi trabajo de auditoría conforme a nuestro código de ética. Y en nuestro código de ética tiene un apartado para ahí por separado, pero bien marcado para quienes realizan trabajos de auditoría. Entonces tendría que ser independiente. Eso lo tengo que señalar. Tiene que venir claramente allí en el fundamento de la opinión. Y luego el siguiente punto es empresa en funcionamiento. Empresa en funcionamiento cuando le sea aplicable. Fíjense bien, la responsabilidad de mencionar respecto a si la empresa tiene dificultades para continuar como negocio en marcha, que es esto mismo, empresa en funcionamiento, los responsables de la administración de la empresa tienen que señalarlo. ¿Por qué? Pues porque al interesado en la información financiera tiene que conocer esa información. Ok. Si está dentro de una situación que ponga en peligro que la empresa continúe como negocio en marcha, tienes la obligación, tú preparador de la información financiera, de señalarlo. ¿Dónde? Pues en tus notas a los estados financieros, ¿verdad? Si no tienes ninguna situación de manera particular que pueda provocar que la empresa continúe como negocio en marcha, entonces no lo señales. Ah, bueno, esa es la misma mecánica para el auditor. Si detectaste que hay alguna situación en que la empresa pudiera encontrarse en incertidumbre importante para que continúe como negocio en marcha, si lo encontraste de acuerdo a tus procedimientos de auditoría, menciónalo, señálalo, dilo. Ahora bien, si sí se encuentra, pero la empresa no lo quiso mencionar, entonces cambia tu informe. ¿Por qué? Pues porque no cumple con la normatividad. El mencionar, decir que está en una incertidumbre de que continúa como negocio en marcha, está en las normas de información financiera. ¿Sí? Tienes que aplicarlo. Entonces, si tú como auditor estás preparando un informe para decir que cumple con normas de información financiera y no está cumpliendo porque no lo está mencionando, de que tiene una incertidumbre material
para continuar con un negocio en marcha, entonces tu opinión cambia, porque no estás cumpliendo con normas de información financiera. Pero bueno, entonces a lo que trato de decir es que si hay una situación y está debidamente informada en los estados financieros, tú también tienes que mencionarla. ¿Vale? Si no hay ninguna situación que ponga en riesgo, en peligro de que la empresa continúe como negocio en marcha, pues entonces no digas nada, no menciones nada. Digo, y tiene razón, pues no tiene sentido. Entonces, eso cuando le sea aplicable, tendríamos que redactarlo allí un parrafito también enseguida del fundamento de la opinión. Y luego vienen cuestiones claves de auditoría. Las cuestiones claves de auditoría, digo, también tengo que decirlo, son de manera obligatoria para las empresas que cotizan. ¿Sí? Si las empresas que cotizan contratan a un auditor, el auditor tiene que mencionar ahí dentro de su informe qué situaciones claves tuvo en el desarrollo de su trabajo. Ah, pero es que yo no tuve ninguna. Bueno, aún así menciona que durante el desarrollo de tu auditoría no se presentó o no tuviste una cuestión clave en el desenvolvimiento de tu trabajo. Entonces, esas son para las empresas que cotizan. Las que no cotizan, que son ahora sí que el grueso de empresas, todos los que llevamos a cabo auditorías de estados financieros, todas las firmas que se dediquen a esto, tienen la obligación de cumplir con una norma internacional de gestión de calidad. Esa norma internacional de gestión de calidad también nos solicita esto, ¿sí? ¿Tuviste alguna dificultad? Es decir, como quiera lo tengo que hacer. Ahora sí, ya es responsabilidad tuya si lo mencionas ahí. Si no lo mencionas, no pasa nada. Si estás obligado, tienes que mencionarlo. Y luego enseguida, dentro de esa estructura, viene la responsabilidad en relación con los estados financieros. ¿A quién se refiere? A la empresa. Cuando contratamos una auditoría, allá al inicio de cuando nos vinieron a preguntar que si estábamos dispuestos a hacer ese trabajo de auditoría y luego que ya establecimos procedimientos para evaluar al cliente, es decir, aceptamos el trabajo de auditoría. Ojo, antes de ingresar a trabajar se deben de establecer acuerdos en los términos del encargo de auditoría. Ahí se debe de señalar claramente la responsabilidad tuya empresa, es preparar estados financieros. Mía no, yo los voy a revisar. La obligación tuya es darme acceso a toda la información que me facilite mi trabajo. Tu responsabilidad es otorgarme la posibilidad de entrevistarme con quien yo decida entrevistarme. Esa es tu responsabilidad. Bueno, acá en el informe lo volveremos a mencionar para que no quede lugar a dudas de quién es la responsabilidad de los estados financieros. Luego hay quienes piensan que la responsabilidad de los estados financieros es nuestra, del auditor. Espérame, mi responsabilidad es emitir una opinión respecto a la situación financiera de la empresa, que es el siguiente punto de la estructura del informe, responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de estados financieros. Allá en el acuerdo de encargo de auditoría, cuando se estableció que voy a ser yo tu auditor, también se debió haber señalar claramente ahí en el acuerdo, en el contrato, vamos. Mi responsabilidad es emitir una opinión sobre si los estados financieros cumplen con normas de información financiera. Bueno, eso mismo lo vamos a traducir acá en el informe y lo vamos a volver a dejar por escrito. Mi responsabilidad sobre los estados financieros fue emitir una opinión respecto a si los mismos cumplen con normas de información financiera. Claro, lo estoy resumiendo, ¿va? El texto es un tantito más grande. Entonces, me regreso a la estructura. Título, destinatario, opinión, fundamento de la opinión, empresa en funcionamiento en su caso, cuestiones claves de auditoría, responsabilidad de la administración, responsabilidad del auditor. Luego vienen otras responsabilidades. Claro, se redacta en función si los tienen o no. Hay veces que nos contratan como dictaminadores de unos estados financieros con el propósito de la empresa de cumplir con ciertos requerimientos, porque para sus actividades o funciones le pidieron unos estados financieros dictaminados, ¿vale? Entonces, y van a requisitar esos estados financieros dictaminados. Pero agregado a esa, ¿cómo se llama? A esa información, ese dictamen, agregan otra información. No sé, no se me ocurre de manera específica, pero agregan otra información. Bueno, esa otra información no tiene nada que ver conmigo, porque así se estableció en el contrato de auditoría. Me contrataste únicamente para emitir una opinión. Si tú me hubieras dicho que ibas a entregar esa información conjunta con mi dictamen, bueno, pues yo te establezco los términos del acuerdo.
¿sí? Yo te propongo cómo va a quedar. ¿Yo acepto o no acepto esa responsabilidad? Bueno, ¿a qué voy? Que si se agrega otra información hacia allá a nuestro dictamen, entonces no es responsabilidad tuya. Si quedó establecido desde el inicio que así sería, tú analizas la situación y dices, ok, no hay ningún problema. Y terminas agregándole ahí en tu informe, terminas dando una opinión digo, no como de la que estoy hablando, una situación en particular, sobre la responsabilidad que adquieres de esa otra información, ¿sí? Cuando te dice, no, es que, ¿sabes qué? Pues no quiero que sea así, pero dame oportunidad de agregarla. Bueno, no quiere decir que ya no vas a redactar, sí vas a redactar, pero tendrías que decir a los interesados, la información que acompaña mi dictamen de esa, pues no estuvo a mi alcance revisarla. Por lo tanto, yo no me responsabilizo, ¿sale? Eso es cuando se agrega otra información que acompaña el dictamen. Bueno, si fue un acuerdo entre ambas partes y si sí te vas a responsabilizar, por supuesto que entonces dentro de tu proceso de trabajo tendrías que haberle dado una revisada, ¿no? O tener evidencia sobre la misma. Enseguida de ello viene el nombre de quien emite la opinión, no sé, Pascual Emiliano Castro, firma y la fecha del informe. Juan José, ese es el contenido del informe, Juan José. ¿De alguna situación en particular que quieres que me extienda en cuanto al tema? Con todo gusto. O no sé si los que nos escuchan alguna situación en particular y con todo gusto. Oye, me ha gustado mucho la manera en la que has desarrollado así el informe, porque luego lo vemos en la NIA y evidentemente todo el tema de normatividad contable, ya sea NIF o sea NIA, pues son técnicos, utiliza muchos tecnicismos. Me ha gustado mucho la forma en que lo has desarrollado. Aquí también hacemos la invitación para los que forman parte de la sala de Zoom de plantear sus cuestionamientos con toda confianza. En Facebook también, si tienen algún comentario, adelante. Aquí me llamó la atención, quisiera, no quiero desaprovecharte para hacerte esta pregunta sobre las cuestiones clave de auditoría. Lo que mencionaste fue que aplica únicamente a empresas que coticen en bolsa y según la NIA puede ser o es opcional para las que no cotizan en bolsa de valores. Para aterrizar un poquito más la idea, ¿cuál pudiera ser una cuestión clave de auditoría, Pascual? Una situación clave de auditoría es aquellas situaciones que de manera particular, un ejemplo, tuve alguna complicación para llevar a cabo mi trabajo de auditoría, ¿sí? Una situación clave de auditoría no significa que no tuve evidencia. Si no tuve evidencia, ya no estamos en una situación clave. O sea, ya estamos en una posibilidad de emitir un informe de manera negativa. Una cuestión clave de auditoría es aquellas situaciones que se presentan en el desarrollo y que se presentó, por decirlo así, de alguna dificultad para poder obtener esa evidencia, pero que al final de cuentas sí se obtuvo, ¿sí? Entonces, el auditor cree, ¿sí? Que es del interés del interesado en recibir, de recepcionar el informe, en conocer la situación. Entonces, de eso se trata, esto de las situaciones, ¿cómo se dice? De las situaciones clave en los trabajos de auditoría. Perfecto, muchas gracias. Me llama mucho la atención. Yo quiero destacar también el comentario que haces sobre el código de ética y una característica, no es principio fundamental, pero es una característica muy importante que deben revestir los trabajos de auditoría, que es precisamente la independencia. Cuando comenzaste tu ponencia, comentaste la palabra credibilidad. Creo que, no sé qué opines tú, la relación que pueda llegar a existir entre la independencia y la credibilidad, porque la independencia podría hacer o provocar que la credibilidad aumente o disminuya, perdón. Sí, sí, por supuesto que sí. Digo, tratando de manera independiente mentalmente, significa que no debes de tener nada que desvirtúe o que direccione tu opinión respecto a tu trabajo que estás desarrollando. Eso, pues, evidentemente da confianza. Imagínate, Juan José, imagínate que si no existiera este tipo de conceptos dentro de nuestro código de conducta, imagínate
imagínate que me contrata mi pariente cercano. Oye, pues necesito que vayas a hacer una auditoría a los estados financieros de la empresa en la que trabajo. Entonces, quien direcciona, que le dio esas facilidades a esa persona para que me contratara, pues va a decir, híjole, pero es que es tu pariente muy cercano, es tu hermano, ¿sí? Pues evidentemente pues va a estar direccionado el resultado del trabajo, ¿sí? Entonces, ¿sabes qué? Híjole, perdóname, pero pues no va a ser tan creíble para mí, porque me nace esa duda, pues de que te va a beneficiar. Digo, por supuesto que sí tiene que ver eso de independencia con credibilidad. En cambio, si eres externo, si no tienes absolutamente nada que ver, ningún compromiso con la parte que te contrata ni con la parte receptora de la información, tú de manera independiente hiciste un trabajo de auditoría cumpliendo con las normas internacionales de auditoría y cumpliendo con nuestro código de ética, que establece justamente que elabores un trabajo de auditoría de este tipo de manera independiente, de manera mental independiente. ¿Sí? Que no tengas el sesgo, que no tengas la dirección para beneficiar a una u otra persona. De acuerdo. ¿Cuántos casos ha habido en la historia, evidentemente, donde se pierde la independencia y donde hay amenazas, como lo llama el código de ética? Luego creo que es un caso muy didáctico, Pascual, no sé qué opines del el tema Enron. Siempre cuando empezamos a ver materias de auditoría, siempre el tema Enron es una de las cuestiones o de los casos que platicamos mucho. Fíjate, aquí hay una pregunta de Gaby. En ese caso, ¿se debe cambiar de auditor porque sería conflicto de interés? ¿Qué opinas? ¿Deberíamos de cambiarlo en el deber ser? Fíjate que no se debería de cambiar. Ojo, a lo que me refiero es que no se debió haber aceptado ese trabajo. Desde Si no ahí, se ¿verdad? aceptó, por lo tanto, pues no se debió presentar el cambio. Sí, mira, desde el inicio del trabajo de auditoría, Gaby, ¿verdad? Me dijiste, ¿se llamaba la Sí. persona? Sí, Gaby, mira, desde el inicio se deben de tomar en cuenta este tipo en los acuerdos de la aceptación del cliente, ¿vale? Si sabes perfectamente que va a haber una amenaza en el cumplimiento del código de ética profesional referente a conflicto de interés, entonces no aceptes el trabajo de auditoría, porque después, pues se va a pensar o se va a creer que estás beneficiando a alguien. Tú por ti mismo tienes que no aceptar ese trabajo. No es necesario que te digan, pero ¿sabes qué? Es que conocí que es tu compadre, conocí que es tu hermano, conocí que tienes una relación directa con ellos. Además, conocí que tú trabajaste aquí, ¿va? Es más, conocí, no sé, lo que hayas conocido, pero que haya esa afectación. Entonces, no es necesario que te esperes a que te señalen que no te voy a dar el trabajo. Por ética, por conducta profesional, deberíamos de no aceptar este trabajo de auditoría. Muy bien, Claro. muchas gracias. Gracias a ti, Gaby, por el planteamiento. Sí, es un tema que se presta mucho a discusión y no debería de haber discusión, no debería de haber debate, pero pues hay quienes siguen pensando que, pues como el informe, ¿verdad? La independencia nomás está ahí de adorno. Eh, Sí, Oye, fíjate que dime. esto que mencionaste del negocio en marcha, la empresa en funcionamiento, este párrafo, esta partecita del informe, eh, por ahí luego cuando estamos aprendiendo auditoría nos quedamos con la idea de que los ajustes siempre son de numerito. No sé qué opinas tú al respecto, pero esto que mencionabas, oye, la empresa tiene que revelar en sus notas a los estados financieros que tiene una incertidumbre que pudiera significativa o no significativa. Ahí nos tendríamos por cierto, nos queda pendiente aquí en el podcast abordar el tema de la NIFA 2 o la nueva NIFA 2, incertidumbre sobre negocio en marcha, pero definitivamente, pues muchas veces un ajuste pudiera ser el agregar una nota o el quitar una nota bajo este concepto que marcan las NIF a partir del cambio del marco conceptual de la comunicación efectiva. ¿Qué opinas de esto? ¿Podemos decir que existen ajustes que no son con números? Sí, fíjate que no necesariamente. Perdón, no necesariamente deriva en un ajuste, ¿eh? Cuando nosotros detectamos, de acuerdo a nuestros procedimientos de auditoría, que existe incertidumbre importante de que el negocio pudiera ya no continuar como negocio en marcha,
aquí no deriva algún ajuste de por medio o no resulta, ¿va? Sino lo importante, que de acuerdo a la normatividad por cumplir, es que tienes que señalarlo. Un ejemplo, imagínate que la empresa, el clásico ejemplo, ¿no? De cuentas que tienes por cobrar. Híjole, pues sí, se dio la operación, es real, es veraz la cuenta que tienes por cobrar. Imagínate que estás ante un principal uno de los clientes principales con los que operas. De él depende tu funcionalidad, ¿sí? Tu flujo de efectivo. Es el 80% de tus ingresos, ese cliente. Y tiene una cantidad importante por cobrar el 31 de diciembre. Por X o por Y, el 31 de enero se le quemó su almacén. Algo le sucedió, entonces pues ya no va a tener para pagarte. Híjole, el que no tenga para pagarte, pues no cambia tu situación financiera de la empresa. Híjole, pues si tú sí tenías cuentas por cobrar por tanto, ¿sale? Era de tus clientes importantes, pero ya estás en una incertidumbre. Híjole, ¿cómo se va a recuperar él? ¿Cómo le va a hacer para que se recupere? Entonces, pues ya estás tú pensativo, dudoso de si puedes continuar o no, porque representa tu mayor flujo efectivo. ¿Qué tendrías que hacer en tus estados financieros? ¿Un ajuste de auditoría? No, tu situación financiera fue la real, fue la correcta, es la correcta. No se ha determinado que no te va a pagar, por lo tanto no puedes cancelar la cuenta por cobrar. Solo estás dentro de esa incertidumbre de que si vas a poder continuar operando, porque si no te paga, entonces ¿cómo le pagas a tus trabajadores? ¿Cómo le haces frente a tus obligaciones? ¿Qué tendrías que decir? Ah, bueno, revelarlo y consignar esa anotación en tus notas a los estados financieros, que estás en una incertidumbre importante de continuar como negocio en marcha. Eso es lo que tendríamos que hacer, o tendrían que hacer el administrador o la administración de la empresa, el auditor. Imagínate que la empresa se lo cayó. Entonces, tú como auditor, si no te das cuenta de esa situación, pudieras tú estar cometiendo un error en tu informe, porque el interesado, cuando se lo entregues, va a tomar decisiones incorrectas. El día que diga, ok, pues sí voy a comprar esa empresa o sí lo voy a invertir. Sí, pero cuando se dé cuenta de que ya no va a poder continuar porque no le van a pagar, entonces iba a ir contra ti, te va a reclamar, oye, pues ¿por qué no dijiste eso en tu informe? De ahí la importancia de hacer procedimientos de auditoría para investigar y comprobar si la empresa no se encuentra dentro de una incertidumbre. Primer procedimiento de auditoría respecto a esto. ¿Tienes establecidos procedimientos para evaluar si te encuentras en situaciones de incertidumbre importante para que continúes como negocio en marcha? Sí, no. Si es sí, comprobarlo. Si es no, bueno, como auditor, oye, pudimos darnos cuenta que no tienes esos procedimientos, por lo tanto, órale, realízalos. Yo no los voy a realizar, a ti te corresponde realizarlos. Entonces tienes que, pues ahora sí que, pues empujarlo para que establezca esos procedimientos para poder detectar si hay incertidumbre o no. Oye, es que sí la tengo, pero es que no puedo decir nada porque si no, ¿cómo me dan un crédito? Bueno, pues entonces yo en mi informe de auditoría tendría que decir, salvo que no revela la situación de que se encuentre en situación de que pudiera ya no continuar como negocio en marcha, pues todo lo demás está bien. O bien, pues me abstengo de opinar porque no pude comprobar, pues si tiene esa incertidumbre de continuar como negocio en marcha, porque él no lo hizo, no porque yo diga, sino porque no me dio evidencia pues para comprobar esa revelación. Entonces, digo, tanto administrador como auditor, lo importante de revelar en sus respectivos, bueno, él en sus notas y nosotros en nuestro informe. ¿Sí va? Sí, claro que sí. Muy claro, contundente el tema. Oye, ya para finalizar, no sé si alguien tenga alguna pregunta, pero para finalizar este concepto que mencionaste en la primera parte del informe, la razonabilidad. ¿Qué pasa con la razonabilidad y la imagen fiel? ¿Qué pudieras comentarnos de ¿La estos qué, dos perdón? conceptos? Razonabilidad e imagen fiel. Ya. Ujú. Fíjate que el término de imagen fiel, Juan José, es un término que viene establecido en normas internacionales de información financiera. Como las normas internacionales de auditoría toman como base esa normatividad, ahí dentro de sus diferentes artículos que tienen que ver con esto, entonces, por eso lo acogen esos términos.
Es decir, mi objetivo es si los estados financieros cumplen fielmente o están fielmente presentados de acuerdo a normas de información financiera o las internacionales. Pero lo hacen por eso que te digo, que, que están basados en la norma internacional y así lo establecen nuestras normas de información financiera. No vamos a encontrar un conceptito referente a imagen fiel o fielmente los estados financieros. Nosotros manejamos razonablemente, bueno, nosotros me refiero a nuestras normas, ¿va? Razonablemente. De hecho, en el marco conceptual de las normas de información financiera, establece claramente que para cumplir con las normas de información financiera, los estados financieros deben estar razonablemente presentados. Ok, entonces ahora sí, con lo que tiene que ver en el informe de auditoría, no sé si los que ya tenemos en esto se han dado cuenta de que nuestra redacción así lo menciona. Los estados financieros presentan razonablemente o están presentados razonablemente, de acuerdo a las normas de información. No dice fielmente. Si vemos un informe, vieron presentados conforme a normas internacionales de información financiera, ahí sí vamos a encontrar ese concepto. Los estados financieros cumplen fielmente, así dicen. Esa es la gran precisión habría que hacer, Juan José, referente a imagen fiel o fielmente de los estados financieros. Muchas gracias, amigo. Realmente es un tema que da para platicar mucho, es como lo empezábamos platicando, el producto más especializado que tiene la profesión contable, este informe de auditoría, y yo te agradezco mucho que te hayas tomado estos minutos para podernos platicar de esta forma tan sencilla. Luego el tema de las normas internacionales de auditoría, eh, con tanto tecnicismo no son como deberían de ser, ¿va? Muy sencillas de aplicar, muy fáciles de entender y creo que con estos comentarios que nos has hecho el día de hoy, pues nos has dejado muy claro la cuestión normativa del informe, su estructura y pues todos estos puntos finos por ahí que rodean a este producto, a este informe de auditoría, NIA 700, como bien mencionaste. A partir de ahí es donde vamos a encontrar el fundamento Así es, a normativo. partir de ahí y hasta la NIA 800. Es la diversa normatividad que tendríamos para, de acuerdo a las circunstancias que se presenten, ¿verdad? En la formulación de nuestro informe, es como nos vamos a adecuar. Oye, Perfecto. Juan José, fíjate que la verdad que hay grandes, o gran cantidad de temas referentes al informe de auditoría, que me hubiese gustado compartir de manera específica. La verdad que lo vimos así muy general. No sé si sea correcto que lo mencione de esa manera, pero sí, este tema da para mucho tiempo, para muchas horas, para muchas pláticas de manera particular. Digo, porque acuérdense que hay responsabilidades. A veces pensamos que nos contratan para revisar unos estados financieros al 31 de diciembre del año de que se trate y que hasta ahí termina nuestra obligación. No, o sea, nuestra obligación es hasta que emitimos nuestro informe de auditoría. Estamos obligados a mencionar, a hacer procedimientos de auditoría, aun y cuando no estamos revisando el siguiente ejercicio, pero como no hemos entregado nuestro informe, entonces adquirimos responsabilidad. Eso, ¿cómo se llama? La carta, anteriormente le llamábamos salvaguarda, que son las declaraciones escritas o las manifestaciones escritas que debemos de obtener de la administración. Si no me las das, pues tampoco entrego el informe, porque si entrego el informe, significa que no empleé procedimientos de auditoría. Y si no empleé procedimientos de auditoría, al no obtener esa manifestación escrita, pues entonces no tienes por qué entregar el informe. Pero así como estas, hay muchísimas cantidades de ejemplos que tienen que ver con el informe, ¿eh? Y que son bien importantes conocer, porque luego hacemos nuestros trabajos de auditoría pensando que estamos bien, pero adolecemos ahí de precisiones o de procedimientos importantes pues para cuidar nuestro desarrollo profesional, nuestra práctica profesional, para no vernos en problemas. Claro que sí, pues ahí está. De hecho, aquí Betty nos comenta en el chat de Zoom. Gracias, que nos otorgue más tiempo para la parte 2 y sería interesante conocer los inconvenientes que se ven durante el desarrollo
de una auditoría. Pues ahí está, sirve que lo dejamos, te comprometemos aquí en vivo para una segunda parte. Sí, yo encantado de manera específica que pudiéramos direccionar el contenido o el tema referente al informe. Yo encantado, ¿eh? La verdad que estoy abierto a la invitación, Juan José. No, pues muchas gracias. Doblemente agradecido por el apoyo. Gracias a todos los que se conectaron. Voy a entregar de manera virtual, como hemos empezado a hacerlo, de manera digital, este reconocimiento. Es un sencillo reconocimiento para nuestro expositor del día de hoy. Charlas Fiscales y de Negocios otorga el presente reconocimiento al contador público certificado Pascual Emiliano Castro por su destacada participación en el podcast Charlas Fiscales y de Negocios con el tema El informe de auditoría, Zacatecas, Zacatecas, a 28 de marzo de 2025. Firma tu servidor, Juan José Galván González, como director de este proyecto y pues muy contento porque pues va a haber segunda parte, va a haber segunda parte del informe. Ya acomodamos fechas y creo que estas áreas de auditoría en el podcast los hemos analizado, pero hace falta que venga pues gente como tú, profesionales como tú con la experiencia de muchos años a platicarnos estos pormenores, estas cuestiones que bien nos has adelantado el día de hoy. Gil Padilla menciona en Facebook, muchas gracias contadores, y Laura Eva Martínez también da las gracias. Pues gracias a ti y gracias a todos por conectarse. Nos vemos en la próxima. No sé si algún mensaje de despedida, Pascual, para los que nos escuchan. No, solo agradecer, Juan José, agradecer a ti que me invitaste y a quien nos escucha, es el tiempo que se dedica a este tipo de temas. Temas hay de todo. Hay que no olvidar que también la auditoría está presente y también es importante. Y saludarlos a todos, y que estamos a la orden, ¿no? Para cualquier otra invitación, por supuesto que sí. Recuerden que estamos en cierres de auditoría. Los que se dedican a dictámenes fiscales tienen hasta el 15 de mayo para entregar un informe. El informe de auditoría es esta base que vimos, solo que los fundamentos son los que diferencian. Acá fundamentamos que cumplen con las normas de información financiera y respecto al dictamen fiscal, pues cambiamos esos conceptos para decir que llevamos a cabo para cumplir los requisitos que establecidos en el artículo tal de Código Fiscal de Federación y de acuerdo a los formatos que tú me proporcionaste para entregarte la información. Ahí nada más vale la pena precisar, Juan José, hay un apartadito que es bien importante mencionar. Oyes, estoy entregando la información para cumplir con los requisitos que tú me estableciste, por lo que pudiera ser no útil para algunos terceros interesados, ¿eh? Porque es un trabajo, si bien presentado diferente, la base para llevarlo a cabo son las normas internacionales de autoría. Vale la pena también precisarlo. Los fines son diferentes. Otro tema bastante, o una derivación de este tema del informe sobre la situación fiscal, muy interesante. Pues ahí está, tenemos muchos temas todavía en espera que nos pueden apoyar a seguir difundiendo este tipo de conocimientos. Yo les agradezco a todos los que nos siguen a través de Facebook y todos los que se conectaron aquí en la sala de Zoom. Pascual, nuevamente muchas gracias. Mucho éxito en tu gestión al frente del Colegio de Contadores Públicos de La Laguna. Y pues nos vemos en la próxima. Órale, sale, nos vemos. Saludos, abrazo a todos. A todos, abrazo. Gracias por escucharnos. No te olvides de apoyarnos a compartir en tus redes sociales este episodio. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima.